Venecia, una de las ciudades más emblemáticas de Italia, se yergue majestuosa sobre las aguas de la laguna Veneta, un laberinto de canales que serpentea entre sus islas. Con una historia rica y un patrimonio cultural incomparable, Venecia ha sido testigo y protagonista de grandes acontecimientos que han dejado una huella indeleble en su arquitectura, sociedad y legado. Venecia se fundó en el siglo V después de Cristo, cuando sus habitantes huyeron de la invasión bárbara en el norte de Italia. Desde entonces, la ciudad se convirtió en una potencia marítima, dominando el comercio en el Mediterráneo y estableciendo una red de rutas comerciales que la enriquecieron y la hicieron próspera durante siglos. Venecia emerge como una joya en la corona de la historia europea, una ciudad que se alza sobre las aguas como un testamento vivo de la creatividad humana y la adaptación al entorno. Su relevancia histórica se extiende a través de múltiples aspectos, delineando su evolución desde su fundación hasta su posición contemporánea como destino turístico mundial. Venecia tiene sus raíces en el siglo V d.C., cuando los habitantes de la región huyeron de las invasiones bárbaras y buscaron refugio en las islas de la laguna. Lo que comenzó como un asentamiento modesto pronto se convirtió en una potencia marítima que dominaba el comercio en el Mediterráneo. Desde los primeros días de su historia, Venecia se destacó como un centro comercial clave. Su ubicación estratégica en el cruce de las rutas comerciales entre Oriente y Occidente le otorgó un papel crucial en el intercambio de bienes, ideas y culturas. La flota veneciana surcaba los mares, llevando especias, sedas y otras mercancías desde tierras lejanas hasta los mercados europeos. La República de Venecia, que se estableció en el siglo VIII y perduró hasta el siglo XVIII, fue una de las repúblicas más exitosas y longevas de la historia. Su sistema político, basado en un equilibrio entre aristocracia y oligarquía, permitió una estabilidad relativa y un gobierno eficiente que impulsó el crecimiento y la prosperidad de la ciudad. Durante el Renacimiento, Venecia floreció como un centro cultural y artístico de primer orden. Artistas como Tiziano, Tintoretto y Veronese encontraron patrocinio entre los nobles venecianos, produciendo algunas de las obras maestras más icónicas de la historia del arte. El esplendor de Venecia en esta época se reflejaba en sus palacios opulentos, sus iglesias decoradas y sus fiestas suntuosas. A medida que el poder político y económico de Venecia disminuía en los siglos posteriores, la ciudad enfrentó desafíos significativos, incluyendo epidemias, guerras y el cambio en las rutas comerciales. Sin embargo, en el siglo XX, Venecia experimentó un renacimiento cultural y turístico, convirtiéndose en un destino de ensueño para viajeros de todo el mundo. En resumen, la importancia histórica de Venecia radica en su papel como un faro de la civilización occidental, un testimonio vivo de la capacidad humana para adaptarse y prosperar en armonía con su entorno. Desde su fundación humilde hasta su esplendoroso apogeo y su resurgimiento moderno, Venecia continúa inspirando admiración y asombro, recordándonos la trascendencia de su legado en la historia de la humanidad. El patrimonio cultural de Venecia es deslumbrante. Sus palacios renacentistas, iglesias góticas y plazas históricas son testimonios vivientes de su glorioso pasado. Destacan la Basílica de San Marcos, con sus impresionantes mosaicos bizantinos, y el Palacio Ducal, símbolo del poder político veneciano. Venecia es mucho más que un conjunto de edificios y canales, es un tesoro cultural que ha dejado una huella indeleble en el mundo. Su patrimonio cultural es vasto y diverso, abarcando desde la arquitectura hasta las tradiciones festivas, y refleja la riqueza y la diversidad de su historia y su gente. El corazón de Venecia late en sus edificios, que son verdaderas obras maestras arquitectónicas. Los palacios góticos, renacentistas y barrocos adornan las orillas de los canales, con sus fachadas espléndidamente decoradas y sus intrincadas columnas y arcos. Cada edificio cuenta una historia, desde el poderío de las familias nobles hasta la devoción de los ciudadanos por su ciudad. La Basílica de San Marcos es el símbolo más emblemático de Venecia, una joya de la arquitectura bizantina y gótica.
Sus cúpulas doradas y sus intrincados mosaicos son testimonios de la opulencia y la espiritualidad de la ciudad. El interior de la basílica es una maravilla de la decoración, con mármoles preciosos, columnas talladas y obras de arte sagrado. El Palacio Ducal, contiguo a la Basílica de San Marcos, es otro ejemplo impresionante de la arquitectura veneciana. Durante siglos, fue la sede del gobierno veneciano y el hogar de los dux, los gobernantes de la ciudad. Su fachada de mármol blanco y rosa es una exhibición de poder y elegancia, mientras que sus interiores están decorados con frescos de artistas como Tintoretto y Veronese. El Teatro La Fenice es uno de los teatros de ópera más famosos del mundo, conocido por su belleza arquitectónica y su rica historia cultural. Inaugurado en 1792, ha sido escenario de estrenos de óperas de compositores como Rossini, Bellini y Verdi. A pesar de los incendios y las tragedias, La Fenice ha resurgido de las cenizas una y otra vez, demostrando la determinación y la pasión del pueblo veneciano por las artes escénicas. Venecia también es conocida por sus tradiciones únicas y festivales extravagantes. El Carnaval de Venecia es mundialmente famoso por sus máscaras elaboradas y sus desfiles llenos de color y música. Durante este periodo, la ciudad se transforma en un escenario de fantasía, donde los venecianos y los visitantes se sumergen en la magia del carnaval. En conclusión, el patrimonio cultural de Venecia es una ventana al pasado, un recordatorio de la grandeza y la creatividad de una ciudad que ha sido un faro de la civilización durante siglos. Desde sus magníficos edificios hasta sus festivales vibrantes, Venecia sigue cautivando e inspirando a aquellos que tienen el privilegio de explorar sus calles y canales. Situada en el noreste de Italia, Venecia se encuentra en una laguna costera formada por el mar Adriático. Este entorno único ha moldeado la identidad de la ciudad y ha sido tanto su protección como su desafío a lo largo de los siglos. El contexto geográfico de Venecia es tan único como fascinante, moldeando su historia, su cultura y su identidad de una manera inigualable. Ubicada en el noreste de Italia, Venecia se encuentra en la región de Veneto, pero lo que la distingue es su peculiar ubicación en una laguna costera, rodeada por el mar Adriático y conectada por una intrincada red de canales. La laguna de Venecia es un ecosistema frágil pero excepcionalmente hermoso, compuesto por una serie de islas, marismas y bancos de arena. Esta laguna protege a Venecia de las mareas y las tormentas del mar abierto, pero también ha sido una fuente de desafíos a lo largo de la historia debido a la erosión costera y el aumento del nivel del mar. Venecia se asienta sobre una base de sedimentos y arcillas que se hunden lentamente bajo su propio peso, un proceso conocido como subsidencia. Este fenómeno natural ha sido exacerbado por la extracción de agua subterránea y el peso de los edificios, lo que ha provocado que la ciudad se hunda gradualmente en el mar a lo largo de los siglos. Los canales son las arterias de Venecia, que conectan sus distintas islas y sirven como calles principales para el transporte y la navegación. Los canales más importantes incluyen el Gran Canal, una vía fluvial majestuosa flanqueada por palacios y iglesias, y el Canal de la Giudecca, que separa la isla principal de Venecia de la isla de la Giudecca. El contexto geográfico de Venecia ha tenido un profundo impacto en su cultura y sociedad. La ciudad ha desarrollado una relación íntima con el agua, que se refleja en su arquitectura, sus tradiciones y su estilo de vida. Los venecianos han aprendido a adaptarse a las limitaciones y oportunidades de su entorno, creando una identidad única y resiliente. Hoy en día, Venecia enfrenta desafíos significativos relacionados con su contexto geográfico. El aumento del nivel del mar debido al cambio climático amenaza con inundar la ciudad con mayor frecuencia, mientras que la subsidencia continua pone en peligro su estructura física. Los esfuerzos de conservación y mitigación son esenciales para proteger el patrimonio único de Venecia y garantizar su supervivencia a largo plazo. En resumen, el contexto geográfico de Venecia es fundamental para comprender su historia, su cultura y su carácter distintivo.
La ciudad de los canales se alza como un testimonio de la capacidad humana para prosperar en armonía con la naturaleza, incluso en medio de los desafíos más formidables. Las maravillas arquitectónicas de Venecia son innumerables. Los canales que atraviesan la ciudad, sus puentes ornamentados y sus elegantes palacios son testimonios de la maestría y la creatividad de los arquitectos venecianos a lo largo de los siglos. La arquitectura de Venecia es una sinfonía de estilos y épocas que se entrelazan para crear un paisaje urbano único en el mundo. Desde palacios majestuosos hasta iglesias magníficas, cada edificio cuenta una historia de opulencia, ingenio y belleza que refleja la grandeza de la ciudad y su gente. Los palacios venecianos son la expresión máxima del poder y la riqueza de las familias nobles de la ciudad. El Palacio Ducal, con su fachada de mármol blanco y rosa y sus intrincadas arcadas, es un ejemplo notable de la arquitectura gótica veneciana. Otros palacios destacados incluyen el Palacio Ca' d'Oro, con su fachada adornada de oro y decoración renacentista, y el Palacio Grassi, una obra maestra del barroco veneciano. Venecia está salpicada de iglesias y basílicas que son verdaderas joyas arquitectónicas. La Basílica de San Marcos, con sus cúpulas doradas y su intrincada decoración bizantina, es el símbolo más emblemático de la ciudad. La iglesia de Santa María della Salute, con su imponente cúpula y su ubicación panorámica en el Gran Canal, es otro ejemplo impresionante de la arquitectura veneciana. Los puentes de Venecia son elementos esenciales de su paisaje urbano, conectando las distintas islas y permitiendo el tránsito peatonal sobre los canales. El puente de Rialto, con su elegante arco y sus vistas panorámicas del Gran Canal, es el más famoso de todos. Otros puentes destacados incluyen el Puente de los Suspiros, famoso por sus vistas románticas, y el Puente de la Academia, que ofrece una vista incomparable de la ciudad. Venecia también es conocida por sus teatros y palacios de ópera, que han sido escenarios de algunas de las producciones más importantes de la música y el teatro europeos. La Fenice, uno de los teatros de ópera más famosos del mundo, es un ejemplo notable de la arquitectura neoclásica veneciana. Otros teatros destacados incluyen el Teatro Malibran, el Teatro Goldoni y el Teatro La Fenice. Aunque Venecia es conocida principalmente por su arquitectura histórica, también alberga ejemplos notables de arquitectura contemporánea. El Puente de la Constitución, diseñado por Santiago Calatrava, es un ejemplo notable de la arquitectura contemporánea veneciana. Otros proyectos contemporáneos incluyen el Pabellón de Venecia en la Bienal de Arquitectura y el Arsenal de Venecia, que alberga exposiciones de arquitectura y diseño modernos. En conclusión, las maravillas arquitectónicas de Venecia son un testimonio de la creatividad, la belleza y la grandeza de la ciudad y su gente. Desde sus palacios y basílicas hasta sus puentes y teatros, cada edificio cuenta una historia fascinante que revela la riqueza y la diversidad del patrimonio arquitectónico de Venecia. La sociedad veneciana estaba estructurada en torno a las familias nobles, conocidas como patricios, que monopolizaban el poder político y económico. Sin embargo, también había una próspera clase media de comerciantes y artesanos que contribuían al esplendor de la ciudad. Las estructuras sociales de Venecia han evolucionado a lo largo de los siglos, influenciadas por factores históricos, económicos y culturales. Desde la poderosa aristocracia hasta la próspera clase media y la vibrante comunidad de artesanos, las diferentes capas sociales de Venecia han contribuido a dar forma a la identidad y la dinámica de la ciudad. Durante gran parte de su historia, Venecia estuvo dominada por una oligarquía de familias nobles conocidas como patricios. Estas familias, que descendían de los primeros colonos de la ciudad, monopolizaban el poder político y económico y mantenían un estilo de vida opulento y sofisticado. Controlaban el gobierno de la República de Venecia a través del Gran Consejo y ocupaban cargos importantes en la administración pública y la diplomacia. Además de la aristocracia, Venecia también contaba con una próspera clase media compuesta por comerciantes, artesanos y profesionales liberales. Estos venecianos trabajaban en una variedad de industrias, desde el comercio marítimo hasta la fabricación de seda y vidrio,
y contribuían al crecimiento económico y cultural de la ciudad. Muchos de ellos vivían en los distritos más comerciales de Venecia, como Cannaregio y San Polo, donde desarrollaban sus negocios y establecían redes sociales y comerciales. Los gremios y corporaciones desempeñaron un papel importante en la vida social y económica de Venecia. Estas organizaciones, que agrupaban a artesanos y comerciantes de diferentes oficios, regulaban la producción, el comercio y las relaciones laborales en la ciudad. Los gremios también proporcionaban apoyo mutuo y protección a sus miembros, organizando celebraciones, ceremonias y festivales para fortalecer el sentido de comunidad y pertenencia. Aunque Venecia era una ciudad próspera y cosmopolita, también tenía una población trabajadora y marginal que vivía en condiciones difíciles. Los trabajadores portuarios, los pescadores y los jornaleros eran parte integral de la economía de la ciudad, pero a menudo enfrentaban la pobreza, la enfermedad y la explotación laboral. Además, Venecia era hogar de comunidades marginadas, como los judíos y los gitanos, que enfrentaban discriminación y persecución por parte de las autoridades y la sociedad en general. Con el paso del tiempo, las estructuras sociales de Venecia han experimentado cambios significativos debido a la modernización, la industrialización y la globalización. La aristocracia perdió gran parte de su poder y privilegio con la caída de la República de Venecia y el surgimiento de un Estado unificado italiano en el siglo XIX. La clase media y los trabajadores se beneficiaron de nuevas oportunidades económicas y sociales, mientras que las antiguas tradiciones y jerarquías sociales fueron desafiadas por la llegada de ideas y valores modernos. En resumen, las estructuras sociales de Venecia son un reflejo de su historia y su evolución como ciudad. Desde la aristocracia veneciana hasta la clase media emergente, la población trabajadora, cada capa social ha contribuido a dar forma a la identidad y la dinámica de la ciudad a lo largo de los siglos. Durante la Edad Media y el Renacimiento, Venecia fue un centro económico crucial en Europa, dominando el comercio marítimo y estableciendo relaciones comerciales con Oriente. Esta riqueza económica se reflejó en la opulencia de sus palacios y el mecenazgo de artistas como Tiziano, Tintoretto y Veronés. La importancia económica de Venecia a lo largo de la historia ha sido fundamental en su desarrollo como una potencia comercial y cultural en el Mediterráneo y más allá. Desde sus primeros días como un modesto asentamiento en la laguna hasta su papel como centro turístico mundial en la actualidad, la economía de Venecia ha sido impulsada por una combinación de comercio marítimo, industria artesanal y turismo. Desde sus inicios, Venecia se destacó como una potencia marítima, dominando las rutas comerciales en el Mediterráneo y más allá. Gracias a su ubicación estratégica en la encrucijada entre Oriente y Occidente, Venecia se convirtió en un importante centro de intercambio de bienes, incluyendo especias, sedas, metales preciosos y productos manufacturados. La flota veneciana, compuesta por galeras y barcos mercantes, navegaba por el mar Adriático, el mar Egeo y el mar Negro, estableciendo colonias y puestos comerciales en toda la región. La industria artesanal desempeñó un papel crucial en la economía de Venecia, proporcionando empleo y riqueza a miles de artesanos y comerciantes en la ciudad. Venecia era famosa por sus productos de lujo, como la seda, el vidrio y el encaje, que se exportaban a toda Europa y más allá. Los maestros artesanos venecianos eran altamente valorados por su habilidad y creatividad, y su trabajo adornaba los palacios, iglesias y hogares de la ciudad. A lo largo de los siglos, Venecia se ha convertido en un destino turístico mundial, atrayendo a millones de visitantes cada año con su belleza única y su rico patrimonio cultural. El turismo ha sido una importante fuente de ingresos para la ciudad, generando empleo en el sector hotelero, la restauración, el transporte y la artesanía. Los visitantes vienen a Venecia para admirar sus monumentos históricos, recorrer sus pintorescas calles y canales, y experimentar su atmósfera única y romántica. Hoy en día, el turismo sigue siendo una parte fundamental de la economía de Venecia, pero también plantea desafíos y controversias. Si bien el turismo aporta ingresos y empleo a la ciudad,
también ha generado preocupaciones sobre la saturación, la contaminación y la pérdida de autenticidad. Además, Venecia enfrenta desafíos económicos relacionados con la gestión de la infraestructura, la preservación del patrimonio histórico y la sostenibilidad ambiental en un entorno de subsidencia y cambio climático. En resumen, la importancia económica de Venecia a lo largo de la historia ha sido evidente en su papel como centro comercial, industrial y turístico en el Mediterráneo y más allá. Desde el esplendor de la República de Venecia hasta los desafíos económicos de la actualidad, la economía de Venecia ha sido un reflejo de su historia, su cultura y su espíritu emprendedor. El desarrollo urbano de Venecia se caracterizó por la expansión de sus canales, la construcción de palacios y la mejora de su infraestructura portuaria. Sin embargo, el hundimiento gradual de la ciudad y la erosión de sus cimientos han planteado desafíos significativos para su conservación y preservación. El desarrollo urbano de Venecia es un testimonio de la ingeniería humana y la adaptación al entorno natural único de la ciudad. Desde sus humildes comienzos como un grupo de islas en la laguna hasta su transformación en una metrópoli cosmopolita, Venecia ha experimentado una evolución urbana fascinante a lo largo de los siglos. Venecia fue fundada en el siglo V DC por refugiados que huían de las invasiones bárbaras en el norte de Italia. Establecieron asentamientos en las islas de la laguna y construyeron los primeros edificios sobre pilotes de madera para protegerse de las inundaciones. Con el tiempo, Venecia creció y se expandió, incorporando nuevas islas y canales a su estructura urbana y convirtiéndose en una potencia marítima en el Mediterráneo. La arquitectura de Venecia es única en el mundo, con sus palacios renacentistas, iglesias góticas y plazas históricas que reflejan el esplendor de su pasado. La planificación urbana de la ciudad se desarrolló en torno a los canales, con calles estrechas y sinuosas que conectan los diferentes barrios y distritos. Los edificios se construyeron utilizando materiales locales, como mármol, ladrillo y madera, y se adaptaron al entorno natural, utilizando técnicas de construcción innovadoras para resistir las inundaciones y la subsidencia. Durante la Edad Media y el Renacimiento, Venecia experimentó un periodo de expansión y renovación, marcado por la construcción de nuevos palacios, iglesias y puentes. Se construyeron grandes obras de ingeniería, como el puente de Rialto y la iglesia de Santa María della Salute, que se convirtieron en símbolos icónicos de la ciudad. Venecia también desarrolló una red de canales y calles peatonales, creando un laberinto urbano que sigue siendo una delicia para los visitantes. En la actualidad, Venecia enfrenta desafíos significativos en términos de desarrollo urbano y conservación del patrimonio. El aumento del nivel del mar y la subsidencia han provocado la inundación periódica de la ciudad, erosionando su estructura física y amenazando su supervivencia a largo plazo. Además, el turismo masivo ha generado preocupaciones sobre la preservación del carácter histórico y la calidad de vida de los residentes locales. Para abordar estos desafíos, Venecia ha implementado una serie de proyectos de conservación y sostenibilidad destinados a proteger su patrimonio histórico y mitigar los efectos del cambio climático. Se han desarrollado sistemas de barreras móviles y bombas de agua para proteger la ciudad de las inundaciones, y se están llevando a cabo iniciativas para reducir el impacto ambiental del turismo y promover un desarrollo urbano sostenible. En resumen, el desarrollo urbano de Venecia es un testimonio de la creatividad humana y la adaptación al entorno natural. Desde sus humildes orígenes hasta su posición como una de las ciudades más icónicas del mundo, Venecia sigue siendo un modelo de desarrollo urbano único y una fuente de inspiración para las ciudades de todo el mundo. Venecia siempre ha sido un crisol de culturas, gracias a su ubicación estratégica en el cruce de las rutas comerciales entre Oriente y Occidente. Esta influencia multicultural se refleja en su arte, arquitectura, gastronomía y tradiciones festivas. El intercambio cultural ha sido un elemento vital en la historia de Venecia, una ciudad que ha servido como puente entre Oriente y Occidente, facilitando la fusión de ideas, tradiciones y conocimientos de diversas culturas. A lo largo de los siglos, Venecia ha sido un crisol de culturas,
donde las influencias extranjeras se han entrelazado con la identidad veneciana para crear una mezcla única y vibrante. Desde sus inicios como un modesto asentamiento en la laguna, Venecia se convirtió en un centro comercial crucial en el Mediterráneo, estableciendo rutas comerciales con el mundo islámico, Bizancio y el Lejano Oriente. Estas conexiones comerciales no solo llevaron productos exóticos a Venecia, sino que también trajeron consigo ideas, tecnologías y culturas que enriquecieron la vida de la ciudad. Venecia siempre ha sido una ciudad acogedora para los extranjeros, que han llegado a sus costas en busca de oportunidades económicas y refugio político. Durante la Edad Media, Venecia acogió comunidades judías, griegas, armenias y árabes, que contribuyeron a la diversidad cultural y religiosa de la ciudad. Estas comunidades establecieron sinagogas, iglesias y mezquitas, así como escuelas, hospitales y mercados que se convirtieron en parte integral del paisaje urbano de Venecia. La aristocracia veneciana fue un importante mecenas de las artes y las letras, apoyando artistas, músicos y escritores tanto locales como extranjeros. Grandes nombres como Tiziano, Tintoretto y Veronese encontraron patrocinio entre las familias nobles de Venecia, produciendo algunas de las obras maestras más icónicas del Renacimiento. Además, Venecia albergaba academias literarias y científicas donde los intelectuales podían intercambiar ideas y conocimientos. La arquitectura y el diseño de Venecia han sido moldeados por influencias culturales de todo el mundo. Desde el estilo bizantino de la Basílica de San Marcos hasta los toques orientales en los diseños de los palacios y los muebles, Venecia es un testimonio de la diversidad cultural y la creatividad humana. La influencia del mundo islámico se puede ver en los patrones geométricos y los azulejos decorativos, mientras que la influencia bizantina se refleja en los mosaicos dorados y las cúpulas abovedadas. El intercambio cultural ha dejado un legado duradero en la identidad y la memoria de Venecia. Las tradiciones, las costumbres y las celebraciones que se originaron en otros lugares se han integrado en la vida cotidiana de la ciudad, creando una mezcla única de influencias culturales que sigue siendo evidente en la gastronomía, la música, el arte y la arquitectura de Venecia. En resumen, el intercambio cultural ha sido un elemento esencial en la historia y la identidad de Venecia, una ciudad que ha servido como puente entre culturas y civilizaciones durante siglos. El legado de este intercambio cultural perdura en la diversidad y la riqueza de la vida cultural de Venecia, recordándonos la importancia de la apertura y la tolerancia en la construcción de una sociedad próspera y vibrante. El legado de Venecia perdura en la memoria colectiva de la humanidad como un símbolo de belleza, elegancia y esplendor. Su influencia en la política, la economía y la cultura de Europa ha sido profunda y perdurable, dejando una marca indeleble en la historia del mundo. El legado de Venecia se extiende más allá de sus canales y palacios, dejando una huella indeleble en la historia, la cultura y la imaginación del mundo. A lo largo de los siglos, la ciudad ha influido en diversas áreas, desde la política y la economía hasta el arte y la literatura, dejando un impacto duradero en la civilización occidental. Venecia ha dejado un legado histórico impresionante, como lo demuestra su papel como centro de la República de Venecia, una de las potencias más influyentes de Europa durante la Edad Media y el Renacimiento. La República Veneciana estableció una forma única de gobierno basada en un equilibrio de poder entre la aristocracia y el pueblo, lo que la convirtió en un modelo de estabilidad y prosperidad durante siglos. El legado cultural de Venecia es igualmente notable, como lo demuestra su rica tradición artística y literaria. La ciudad fue el hogar de algunos de los artistas más importantes del Renacimiento, como Tiziano, Tintoretto y Veronese, cuyas obras maestras siguen siendo admiradas en todo el mundo. Además, Venecia ha inspirado a escritores y poetas, desde Shakespeare hasta Thomas Mann, cuyas obras han capturado la magia y el misterio de la ciudad. La arquitectura y el diseño de Venecia han dejado una marca indeleble en la historia del arte y la arquitectura. El estilo veneciano, con sus fachadas ornamentadas, arcos intrincados y cúpulas majestuosas,
Ha influenciado a generaciones de arquitectos y diseñadores en todo el mundo. Además, las técnicas de construcción desarrolladas en Venecia, como el uso de pilotes de madera y la construcción de muros de contención, han sido adoptadas en otras ciudades costeras de Europa y más allá. Si bien el legado de Venecia es innegable, la ciudad también enfrenta una serie de desafíos modernos, incluida la amenaza del cambio climático y la erosión costera. El aumento del nivel del mar y la subsidencia han provocado la inundación periódica de la ciudad, poniendo en peligro su patrimonio histórico y cultural. Además, el turismo masivo ha generado preocupaciones sobre la preservación del carácter único de Venecia y la calidad de vida de sus residentes. Para abordar estos desafíos, Venecia ha implementado una serie de medidas de preservación y conservación destinadas a proteger su patrimonio histórico y cultural. Se han desarrollado sistemas de barreras móviles y bombas de agua para proteger la ciudad de las inundaciones, y se han implementado políticas para gestionar el turismo de manera sostenible. Además, se han llevado a cabo proyectos de restauración y conservación para preservar los edificios y monumentos más importantes de la ciudad para las generaciones futuras. En resumen, el legado e impacto de Venecia son testamentos a su importancia en la historia y la cultura de la humanidad. A través de su rica historia, su vibrante cultura y su belleza incomparable, Venecia sigue siendo una fuente de inspiración y asombro para personas de todo el mundo, recordándonos la importancia de proteger y preservar nuestro patrimonio cultural para las generaciones venideras. En conclusión, Venecia es mucho más que una ciudad, es un tesoro invaluable de la humanidad, cuya belleza y grandeza continúan cautivando a quienes tienen el privilegio de recorrer sus calles y canales. Su legado perdurará por generaciones, recordándonos la grandeza del ingenio humano y la capacidad de superar los desafíos del tiempo y la naturaleza.